Ya. Hola, yo soy Sebastián Valenzuela, investigador asociado del instituto y vengo de comunicaciones de la Universidad Católica. Yo soy Bárbara Poblete, soy del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile. Y juntos vamos a hacer... bueno, nosotros estamos a cargo de coordinar el proyecto emblemático número 5, que tiene que ver con información, obviamente, y datos. La idea es explicar en esta presentación breve cuál es el objetivo de este proyecto y, al igual que las otras presentaciones, en qué hemos ido avanzando. Voy a pasar por acá para... Entonces, el diagnóstico que nosotros hicimos en este proyecto, que ha sido como la inspiración para poder trabajar todo este año y lo que viene adelante, es que estamos preocupados del desorden informativo que hay hoy en Chile, en el sentido de desorden informativo que la manera tradicional que teníamos de generar información veraz o información confiable ha ido cambiando. Parte importante tiene que ver con la pérdida de confianza de los grandes generadores de información, como los medios, como la ciencia, como los estados y los gobiernos. Y la idea es aprovechar la posibilidad que las fuentes como las redes sociales pueden darnos para, por un lado, poder estudiar este fenómeno de desorden informativo que incluye, por supuesto, el problema de la desinformación o lo que algunos llaman las noticias falsas, y al mismo tiempo trabajarlas para poder ver también antídotos a este problema. Entonces la idea es poder generar, a partir del estudio de las redes sociales, por alguna forma soluciones a este problema o cómo podemos optimizarlas para poder generar información robusta, confiable o veraz, como uno quiera llamarle. No es solo redes sociales, eso sí. ¿Ven? También, sí, siempre me corrigen acá. Sí. Yo debería estar sentado ahí escuchando. También incluimos todo tipo de información no estructurada que generamos los seres humanos. O sea, ahí también puede haber cosas que se publican, no sé, diarios digitales, distintos tipos de información que no necesariamente está editada. Y entonces la pregunta que estamos trabajando ahora es, de alguna otra forma, si es posible generar estos sistemas, sé cómo sería como la meta final del proyecto, que de alguna otra forma contribuyan a que en la sociedad pueda haber un acuerdo mayor en torno a información veraz y que este desorden que nosotros identificamos pueda ser de alguna otra forma mejor contenido. El equipo es muy interdisciplinario, multidisciplinario, transdisciplinario. Yo no soy experto en esa parte epistemológica, pero claramente tenemos computación, el área más de las ciencias sociales, que somos los de comunicación, y también gente de ciencias políticas. Y como les decía, la Bárbara y yo estamos como coordinadores. ¿Y qué hemos hecho este año? Básicamente, cuando definimos más que ser un solo proyecto, es más bien como un área de estudio, y a nivel de proyecto hemos estado trabajando en tres problemas o temas particulares. Uno tiene que ver con el de desinformación propiamente tal, que es ahí la pregunta es, de alguna otra forma, poder estudiar el fenómeno a nivel de Chile de la distribución en redes sociales y en medios de rumores, conspiraciones, noticias falsas y otras, particularmente en el plano político. Y los otros dos temas tienen que ver con, están relacionados obviamente con lo anterior, pero tienen dos énfasis diferentes. Uno tiene que ver con conversaciones saludables, que básicamente es tratar de estudiar a nivel de redes sociales los discursos que se transmiten, ¿no es cierto?, y el carácter civil o menos civil. Básicamente aquí el problema es tratar de estudiar temas como hate speech, discursos del odio, y cómo poder hacer que las redes sociales contribuyan, ¿no es cierto?, a una esfera pública más civil, más democrática. Y la tercera área tiene que ver con usar la información que está, los datos no estructurados, como plantea Bárbara, en fuentes como las redes sociales, para generar a la gente que toma decisiones, por ejemplo en el caso de los desastres o las crisis, poder usar información que está no estructurada, poder obtener información de alta calidad que contribuya a la toma de decisiones. ¿Ya? En honor al tiempo,
a diferencia de la presentación que hicimos la semana pasada, vamos a tratar de sintetizar acá. Yo voy a hablar de lo que hemos avanzado un poquito en el primer tema y después Bárbara va a explayarse en el tema de conversiones saludables y en calidad de datos en crisis. Entonces, particularmente en esta primera área hemos estado en tres frentes diferentes. Uno tiene que ver el trabajo que hemos estado haciendo primero para tener un panorama como global del fenómeno en Chile, porque si bien todo el mundo ha escuchado, ¿no es cierto?, de que las redes sociales son un espacio de desinformación en muchos países, pero en Chile en general no hay mucha evidencia empírica, hay evidencia más bien anecdótica. Entonces hay una primera mirada que es usando herramientas de las ciencias sociales como las encuestas y otros análisis estadísticos. La idea era poder mapear longitudinalmente entre el año 2017 y el 2018 exposición a ciertas conspiraciones o rumores que han sido muy populares en torno a las elecciones presidenciales, temas como la inmigración, temas como salud, y poder ver los antecedentes a partir de la contratación de este fenómeno, de la exposición a noticias falsas, a la credibilidad que estas pueden tener y a la distribución, poder ver los antecedentes que explican ese comportamiento. Esa es una cosa. Lo segundo, que es lo que explicó Marcelo en la mañana, que tiene que ver con los proyectos que fueron financiados por esta nueva iniciativa del Social Science Research Council y Facebook en torno a acceso a ya datos compartidos por Facebook que antes no estaban disponibles para los investigadores. Eso es un proyecto que, o sea, son dos proyectos, uno lo dirige Juan Pablo y el otro estamos con Bárbara, Magdalena Saldaña y otra gente más. Han demorado un poco en partir, así que no hay tantos avances todavía, pero ojalá para el próximo workshop ya tengamos. No es culpa nuestra tanto, sino que Facebook ha sido un poquito lento para avanzar. Y lo último, que es un proyecto que está viendo Fernando, que no sé si está por ahí, que tiene que ver con también este tema de discursos públicos, en este caso centrado en candidaturas y particularmente, más que ver la información que usuarios cotidianos hacen de las redes sociales en casos políticos, más bien aquí estamos viendo, lo que está viendo él es el uso de redes sociales y Big Data, pero a nivel de organizaciones políticas, partidos y de organizaciones sociales, que de hecho también está con un fondo ahí armado. Eso. Sí, bueno, lo paso allá. Ahí están los botones. Voy a hablar un poco de los proyectos que han tenido más como componente de computación, los cuales hemos trabajado. Entonces, una tiene que ver con estudiar conversaciones saludables. Este nombre se le dio por Twitter, básicamente, porque hace poco lanzaron una campaña con fondos para financiar el estudio de Healthy Conversations, porque se ha vuelto como bien problemático dentro de la plataforma, porque no son, en el fondo, cuando alguien tiene un discurso de odio o está amenazando a otra persona, tú tienes la opción de reportar a esa persona. Y llegan muchos reportes, entonces para ellos no es factible revisarlos todos. Entonces deben tener algún algoritmo que ahí está revisando y la verdad es que se les pasan cosas como súper peligrosas. Entonces, un caso que yo había contado en la otra charla, estoy como repitiéndome, pero como hubo gente que no estaba, tenía que ver con cartas bomba que se enviaron en Estados Unidos y capturaron a la persona que las había estado enviando, le enviaron uno a los Obama, a varias personas, y esto fue, la persona que las mandó había posteado en Twitter que iba a hacer atentados contra otra gente, y lo denunciaron, y Twitter reportó que ellos habían revisado la cuenta y aún así habían encontrado que esta persona no era una amenaza. ¿Ya? Entonces, hay situaciones como esa, en las cuales a ellos les interesa mejorar esto. Otro ejemplo que puede ilustrar esto también es que muchas campañas políticas se hacen en redes sociales. Entonces, salió un estudio de Amnistía Internacional que mostró que las mujeres son muy amenazadas en redes sociales. Se les hace mucho troleo y mucho lenguaje de odio hacia ellas. Lo demostraron en un estudio en Inglaterra con políticas que trabajaban. Entonces se ve como un tema de derechos humanos. Si tú no te puedes expresar en redes sociales, entonces no tienes los mismos derechos que otras personas que sí lo pueden hacer. Y puede ser importante porque quizás las campañas políticas se definen así. Entonces, con esas motivaciones nosotros empezamos a trabajar. Por una parte está el equipo de Magdalena Saldaña y Juan Reuter, que están trabajando, están estudiando qué son comentarios de odio de plataformas sociales como en Facebook, de páginas web, y la idea es tener un clasificador que pueda detectar estas conversaciones
inciviles, como ahí nos encontramos con distintos términos que usamos en las distintas comunidades, incivilidad, manifestaciones de incivilidad, y ellos están trabajando también con personas de computación y... ¿Qué más? No sé, ¿se me olvida algo ahí? Comunicaciones, entonces ahí entonces estos son ejemplos de mensajes que se dan ahí. Por otra parte, hay un estudio que también está liderando Magdalena con Benjamín, que es el estudio de evolución de memes en el tiempo, que tiene que ver con cómo se van utilizando los memes o cómo van cambiando para hacer troleo online o para dar respuesta en distintas situaciones. Entonces eso, la gracia que tiene es que tiene una componente de análisis de imágenes que es importante también, de crawleo en la web, de minería de datos, y además tiene todo el tema que es... el codificar los datos, que es etiquetar los datos para decir qué es lo que contienen, qué tipo de mensaje están transmitiendo, y en eso las personas de comunicaciones son expertos. Entonces se da como una sinergia súper buena entre los dos grupos que complementan habilidades que nosotros en computación no tenemos y tienen manejo de toda la parte de la teoría de las comunicaciones que nosotros tampoco tenemos. O sea, yo ni sabía que existía antes de conocer a Sebastián. Entonces... también hay un trabajo en el cual trabajamos con Jorge Pérez y Aimé Arango, que es estudiante de doctorado, está por allá atrás, ¿cierto? ¿O no? Sí, levanta la mano, ahí está. Este trabajo es sobre cómo se detecta hate speech, o sea, lenguaje de odio en Twitter. Entonces nosotros lo que nos topamos cuando estudiamos este problema es que los papers de la literatura, los artículos reportan que esto es un problema que se puede detectar perfectamente. Entonces los clasificadores funcionan de manera perfecta. Y tú te das cuenta que en Twitter, que en Facebook no son capaces de detectar lenguaje de odio. Entonces identificamos una brecha entre lo que dice como la parte científica, lo que se publica en los papers y lo que está pasando en la industria. Entonces, analizando ese tema, lo que encontramos era que... no está el slide siguiente, ¿cierto? Bueno, no importa. No importa. Bueno, lo que encontramos era que lo que se reportaba en la literatura en realidad no era reproducible. O sea, nosotros usando los mismos datos que las personas que escribieron los papers, las mismas técnicas, no podíamos reproducir los mismos resultados. ¿Ya? Entonces, y estamos separados por harto, o sea, disminuía la performance como en 30%, más o menos 20%. Y esto era por mala aplicación de técnicas de deep learning y de clasificación. Entonces vemos que hay como una sobreestimación de cuál es el estado en el que está ahora el avance científico, porque hay cosas que se están aplicando mal. Entonces ese es como el mensaje ahí, que en realidad lo que creemos que estamos avanzados en estas cosas, realmente no las estamos tanto. Además, detectar, o sea, poder entregar información de calidad en situaciones de crisis es otro problema. Hay un área que se llama Crisis Informatics, que tiene que ver con hacer un levantamiento de información muy rápido cuando ocurre un desastre. ¿Okay? Entonces, en eso también hemos estado trabajando con Marcelo Mendoza, con Hernán Sarmiento, y tiene que ver con poder sacar información de redes sociales para entregarle a organismos como la UNEMI, el CERNAGIOMIN, acerca de qué es lo que está pasando. Me están cortando, así que ahí hay un mono de eso. Bueno, cualquier pregunta pueden hablar con nosotros después en mucho más detalle si les interesan estas áreas y creen que pueden aportar a este trabajo. ¿Ya? Ahí se terminó, ¿cierto? ¿Sí? Creo que hay una slide, no sé. Ahí, eso. Ahí está, ya. El branding del instituto. Veo lo de adelante también. Ya. ¿Preguntas? Sí, bueno, sí. Oye, primero, gracias por la presentación, estuvo súper buena. Yo quería preguntar sobre la detección de discursos de odio. Ustedes lo hablan harto como en el tema de las redes sociales, ¿cierto? Twitter, por ejemplo, no sé si en Facebook se puede, pero quizá ahora con está, está con sitios web, con comentarios de noticias, sitios web. Claro, sí, sí. Lo de sí, con los comentarios. Pero lo han visto con el tema de las publicidad. O sea, yo sí supe que como que habían publicidades pagadas sobre algunos comentarios como de odio o quizás políticos al respecto, pero ¿han visto algo así?
Todavía no hemos estudiado eso, pero ahora como Facebook se ha demorado tanto en darnos datos, nos están ofreciendo acceso a tener datos acerca de las publicidades que han habido. O sea, quién paga qué publicidad, quién se muestra, etcétera. Entonces yo creo que ahí se pueden hacer estudios como son las campañas, por ejemplo, campañas políticas basadas en odio. Claro. O distintos tipos de estrategias, sí. Entonces es algo que es como una buena idea para mirar en esos datos, sí. O sea, en el ideal, lo que uno obtiene para un proyecto, para un tema, uno podría tratar de poder aplicarlo para el otro. Y lo que decía la verdad es verdad. Ahora recién Facebook, hace un mes y medio, dio acceso, metió a Chile dentro de los países para los cuales va a generar bases de datos en torno a la publicidad, pero política y social, no para la corporativa, pero que está bien, porque probablemente lo que tú planteas tiene que ver con publicidad política y social. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias.